Bueno, al igual que se ha realizado en las anteriores mesas, pues también reconocer la organización por parte no solo del Gobierno de Navarra, especial mención también a Juan Carlos y a toda la organización por que haya derivado en esta gran gestión y que estemos en este sitio tan privilegiado. David, Patricio, Olga, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, como hasta ahora en las dos mesas anteriores hemos tenido una perspectiva más institucional, totalmente necesaria, en este momento vamos a complementarla con otra perspectiva, en este caso de organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Por lo tanto, también creemos que puede ser interesante el que contextualicéis la entidad que representáis, cuál es vuestro campo de acción y a partir de aquí ya empezamos a trabajar. Pues podemos empezar por ti mismo, David. Bueno, pues yo soy David Cabo, soy codirector de Cibio. Nosotros llevamos desde 2012 trabajando en la transparencia de las administraciones públicas en España, sobre todo a nivel nacional, pero también a veces bajamos a nivel de comunidad autónoma. Y bueno, llevamos desde el principio hablando de datos abiertos, ya son muchos años, y básicamente lo que hacemos es intentar servir de correa de transmisión. Como se decía antes, el dato ahí suelto no sirve porque el ciudadano no lo entiende, entonces lo que intentamos es utilizar los datos que se publican o que conseguimos sacar de la administración, hacemos periodismo, hacemos investigaciones para intentar exponer, digamos, los temas estructurales que igual un medio tradicional no tiene el tiempo y la profundidad para analizar bien. Entonces, todo lo que se relaciona con servicios públicos, ejecución presupuestaria, nombramientos, problemas como vivienda, sanidad, etcétera, etcétera, todo basado en fuentes oficiales y todo basado en datos. Muchísimas gracias, David. Casi nada. Patricio, Open Knowledge Foundation. Bueno, primero, gracias a todos por acá nuevamente. La Open Knowledge Foundation es una ONG internacional que fue pionera en el 2004 en la definición de lo que es el dato abierto. O sea, fue nuestra organización la que en el 2004 vio la necesidad de la apertura de información, vio la necesidad de poder tener datos abiertos, generó la definición de lo que significa un dato abierto, de lo que significa el conocimiento abierto, y además creó en el 2007 el producto SECAN, que es un software libre, que hoy en día es la infraestructura pública digital casi por excelencia, decirlo así, para la publicación y la generación de portales de datos abiertos, que se utilizan tenemos 1000 y pico de instalaciones a nivel mundial, con gobiernos de todos lados. Y además ha generado, y en estos últimos 20 años, ha hecho advocacy, ha promovido el uso de datos abiertos, ha generado herramientas, estándares para la apertura de información. Y bueno, casi siempre trabajamos con gobiernos para fomentar el uso de los datos abiertos y el conocimiento abierto. Muchísimas gracias, Patricio. Olga, Secretaria General de ASEDIE. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, también muchas gracias por invitar a ASEDIE, Joseba, Iciar, Juan Carlos. Estamos encantados de compartir esta mesa aquí con el resto de los ponentes. ASEDIE es una asociación empresarial que representa empresas infomediarias. Las empresas infomediarias son empresas que reutilizan información del sector público, también información privada, pero básicamente información del sector público, y con ella lo que hacen es crear productos y servicios de valor añadido que luego ayudan en las tomas de decisiones. ASEDIE desde hace más de 25 años, desde 1999, es el interlocutor ante la administración de estas empresas, de este sector. Y somos el interlocutor a todos los niveles de la Administración, desde Europa, que es donde se elaboran y nacen las normativas que luego se van a tener que implementar en los Estados miembros, a nivel de la Administración General del Estado. Dada la infraestructura que tiene España, también colaboramos y tenemos el interlocutor con los 17 gobiernos autonómicos y con las entidades locales, sobre todo a través de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. En principio, yo creo que con esto... Muchísimas gracias, Olga, a los tres por la contextualización. Y bueno, partimos de la base en esta mesa de dos handicaps, uno que es la tercera y otra que vamos antes del almuerzo. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar carne al público. Y para ello, pues el título de, como se conoce esta mesa, el título es Emprendimiento y datos abiertos, visión y futuro. Yo creo que, robándote la expresión, Patricio, podemos llamarle datos abiertos desde las trincheras. Entonces, bueno, dada vuestro recorrido, vuestra experiencia, vuestra actividad, ¿podríais identificar o destacar un proyecto real que se haya basado en datos abiertos con resultados tangibles, ya sea a nivel económico, empresarial o social?
Y aquí lanzo la pregunta a Olga, por ejemplo. Vale. Bueno, pues nosotros sí tenemos un ejemplo muy claro. Como he dicho antes, pues bueno, en España las competencias están diferidas y entonces los datos abiertos se encuentran en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Entonces, hacía falta tener un poco de coordinación, hacía falta armonizar un poquito los datos. Y entonces nosotros creamos en 2019 una iniciativa que empezamos a identificar, trabajando con las comunidades autónomas, los conjuntos de datos que para el sector serían relevantes tener para crear nuevos productos y servicios de valor añadido. Y en un primer lugar lo que hicimos fue seleccionar 60 bases de datos. Lo que hicimos fue solicitarlas a las comunidades autónomas, pero no hubo una reacción, la reacción que esperábamos, porque cada una pues, bueno, daban acceso a las que tenían más facilidad o por sus recursos, pues les era más cómodo, ¿no? Entonces, en 2019 seleccionamos de ese conjunto de datos de 60 solamente 3, que fueron cooperativas, asociaciones y fundaciones. Y nos pusimos en contacto con las comunidades autónomas para que pusieran los recursos solamente en esas 3 para ver qué es lo que pasaba, ¿no? A ver si conseguíamos tener una visión global de esas bases de datos. Bueno, pues hoy, aunque al principio fue muy complicado y había más de 7 comunidades autónomas que no tenían acceso a ninguna de las 3 bases de datos, al finalizar el primer año ya había 4 comunidades autónomas que daban acceso a las 3 bases de datos. En ese momento lo que hicimos fue presentarlo como compromiso del Observatorio de Gobierno Abierto, del cuarto Plan de Gobierno Abierto, y fue impulsado conseguimos que las 17 comunidades autónomas impulsaran el proyecto. Bueno, hoy las asociaciones y las fundaciones son accesibles en las 17 comunidades autónomas, las cooperativas en 16. ¿Qué hicimos entonces? Pues en el 2021 lo que hicimos fue identificar o aumentar. Esas pusimos otras 3 más. Esas 3 más fueron certificados de eficiencia energética. Seleccionamos también los registros SAT, que son Sociedades Agrarias de Transformación, y los polígonos industriales. Bueno, pues las comunidades autónomas reaccionaron, siguieron tirando del carro y ahora mismo pues, los certificados de eficiencia energética y los polígonos industriales están accesibles en las 17 comunidades autónomas y los registros SAT en 14. Así que en 2024 dijimos, vamos por 10, sumamos otras 4 más, que en este caso fueron agentes económicos, los centros de enseñanza y los centros de salud y una base complicada que solamente los valientes pues están ahí intentando dar acceso, que es la base de datos de ERES y ERTES, los expedientes de regulación de empleo, que a nivel de transparencia empresarial y para incentivar en épocas como es la pandemia, por ejemplo, en épocas de crisis en la que estamos ahora mismo, pues es una base de datos muy importante, ¿no? Bueno, pues este conjunto de datos ya es accesible en lo que son los centros de enseñanza y los centros sanitarios en las 17 comunidades autónomas. O sea, es que no se pueden hacer la idea de lo que esto supone para una empresa que necesita ese conjunto de datos, porque los que estáis aquí me podréis comprender. O sea, tener un dato aislado no vale nada, pero conseguir que tener todo el mapa completo de una misma base de datos, el valor se incrementa muchísimo. En este último conjunto de datos, ya digo, que son enseñanza y sanidad, están en las 17. El tema de los agentes económicos en 3 solamente, pasa que acabamos de empezar, y con la base de datos de ERES y ERTES, pues se han dado acceso a nivel estadístico a mucha información, aunque es en descarga de datos abiertos, pero es información que no está desagregada. Y solamente una comunidad autónoma, Baleares, ha conseguido dar acceso a esta base de datos, además identificando a las empresas, o sea, no es una información estadística, y añadiendo el identificador único, que es el NIF, que es un dato importantísimo de poder tener de las empresas. Y aquí me van a permitir que haga una pequeña referencia, ya que estamos aquí, a Navarra. Nosotros la colaboración con Navarra la llevamos desde hace muchísimo tiempo, desde que empezamos con esta iniciativa. A Navarra la ponemos como un ejemplo de buenas prácticas porque no solamente abre datos, son datos abiertos, sino que son datos abiertos reutilizables, datos abiertos que se pueden utilizar en el negocio, que se pueden crear productos y servicios de valor añadido con ellas. En 2024 fue pionera al publicar la primera comunidad autónoma que publicó los centros de agentes económicos con el NIF,
vuelvo a repetir otra vez, el identificador único tan importante. Y además tiene un alto nivel de apertura y de calidad de los datos. Y con esta interlocución que tenemos nosotros con los equipos, con cada una de las comunidades autónomas, con las 17, les trasladamos también las necesidades, cuáles son los campos, no solamente cuáles son las bases de datos que necesitamos, sino que de esas bases de datos, cuáles son los campos que realmente son útiles para luego crear productos y servicios de valor añadido. Bueno, pues en el caso de Navarra han añadido el NIF en casi todos los conjuntos de datos del top 10, en agentes económicos, asociaciones, en fundaciones, en cooperativas, en registros SAT y en las que no es el NIF el identificador único, como es el certificado de eficiencias energéticas, han incluido un identificador único que es la referencia catastral, que es asimilada a este conjunto de datos. Sinceramente, aquí les lanzo un guante porque si se consiguiese que se uniesen igual que Baleares a dar acceso a la base de datos de ERES y ERTES con identificador del NIF, creo que Navarra podría ser el modelo a seguir por las comunidades autónomas en este momento de la apertura de las bases de datos del top ASEDIE. Y simplemente para terminar aquí, ¿cuál es bueno, pues el ingrediente mágico de por qué ha funcionado esta iniciativa? Entonces, esta iniciativa ha funcionado únicamente por tema de colaboración, porque la colaboración se ha establecido a todos los niveles. Primero, colaboración a nivel privado, en la propia ASEDIE, que nuestros asociados son competidores directos, pero se han unido para poder identificar realmente las bases de datos que ellos necesitaban. Que eso no es fácil conseguir de un competidor. Pero hemos creado esa base de datos de esas 60, luego las 10, y con eso ASEDIE ha tenido la herramienta para poder dirigirse a las comunidades autónomas y decir qué es lo que necesitamos y hacer también una escucha activa sobre qué es lo que necesita también de ayuda la propia administración desde el sector público, que a veces los recursos los tenemos nosotros y no ellos. Y se ha conseguido también en esa colaboración público-privada el poder dar, como he hecho ahora mismo, ejemplos de buenas prácticas para que la propia administración tome de ejemplo a otras comunidades autónomas en las que son más fuertes y que puedan tirar del carro. Y luego, algo importantísimo, que yo no lo había visto, sobre todo por los diferentes colores que suele haber en las 17 comunidades autónomas, que ha habido esa colaboración público-público entre el punto para que, viendo la necesidad que existía real en el sector, se han puesto a ello y han ido a ayudar para abrir estas bases de datos y que se puedan crear productos y servicios de valor añadido que luego se van a vender, que se va a elevar la facturación, se van a pagar más impuestos y se va a crear más empleo. Ese es el ejemplo que dejo yo aquí. Gran ejemplo, muchísimas gracias. Un ejemplo que ha ido replicándose, escalando, creciendo. Así que enhorabuena por lo conseguido. Y bueno, yo creo que el mensaje también se ha lanzado al Gobierno de Navarra. Joseba a primera plana. Perfecto. Muchas gracias, Olga. Patricio, ¿algún caso real práctico? Sí. Bueno, una de las iniciativas que tenemos en la Open Knowledge Foundation es la organización del evento mundial del Día de los Datos Abiertos. En realidad es más una semana que un día. En donde nosotros particularmente es un evento completamente descentralizado, pero ayudamos a la coordinación de comunidades alrededor del mundo a organizar eventos locales. Nosotros damos una ayuda financiera simbólica para la coca y los sanguchitos, pero después le pedimos que nos den a cambio un blog post. Entonces, en el blog del Open Knowledge Foundation tenemos histórico de un montón de iniciativas locales que se han hecho alrededor de datos abiertos. Obviamente somos una organización de la sociedad civil, así que tenemos un sesgo a usos cívicos y sociales. Pero para mencionar, ayer estuve leyendo un poco el blog para mencionar un par. Bueno, para empezar acá cerca, por ejemplo, en Holanda, el norte de Holanda tiene un problema muy grande que a través de la extracción de gas natural generaron mucho movimiento sísmico y muchas comunidades y muchas ciudades empezaron a tener problemas en los cimientos y las casas empezaron a venirse abajo. Entonces hubo un problema urbano bastante grande. Y hubo un grupo que agarró datos abiertos y cruzó el movimiento sísmico con el fracking, con la extracción de gas y armó todo un mapa para visualizar cuál es el impacto real en las comunidades, en las casas, que lo cruzó con datos inmobiliarios. Entonces dijeron, mira, los dueños de estas casas perdieron tanto valor debido a que sacaron gas y se le movieron los cimientos y ahora la casa no sirve para nada. Después, muy interesante, en Uganda, por ejemplo, están utilizando datos abiertos para la resolución de conflictos armados, sobre todo datos abiertos geoespaciales.
problemas limítrofes, problemas en el uso de la tierra, disputas sobre recursos naturales, se pueden utilizar datos abiertos como una fuente de datos para generar consenso. Y no solamente generar consenso, sino además plasmar el consenso en el dato abierto y utilizarlo como una fuente de agreement, de acuerdo. Yo creo que un uso muy grande que quizás pasó desapercibido, pero durante el COVID, la gran trazabilidad que se hizo del COVID fue gracias a datos abiertos. O sea, yo creo que el COVID fue uno de los primeros ejemplos de crisis de sanidad pública en la cual hubo dashboards por todos lados, hubo datos por todos lados. Prevalencia, incidencia. Sí, y yo creo que generó muchísimo valor en la discusión pública, porque países donde se aplicaban políticas de restricción al movimiento podían mostrar 3 meses después cómo los casos habían caído y ayudaban a la política de otros países. Yo que estaba en Argentina en ese momento, la ola del COVID nos llegó 2 meses más tarde, pero viendo los datos que había publicado Europa, el gobierno pudo decir, no, mira, los países en Europa que generaron restricción de movimiento tuvieron mucho menos casos que los que dejaron libertad de movimiento. Acá están los datos que publicaron ellos. Vamos a tomar estas y estas decisiones. Yo creo que por ahí pasó desapercibido, pero me parece que fue un caso extremadamente importante. Bueno, tengo un par más, pero lo dejo ahí. Muy bien. O sea, abundan los casos, los ejemplos y proyectos en los que el uso de datos abiertos han tenido un resultado tangible. Empezamos a ver cada vez más. Ahora te pregunto a ti, David. Pero bueno, tú has mencionado 3 o 4, Olga, tú has mencionado otro. Hay casos de éxito, casos de uso. Hay pocos, hay muchos. Patricio, ¿crees que hay muchos? No tantos. No tanto como nos gustaría. Perfecto. Ahora lo podemos dejar para la discusión más tarde, pero me parece que la gran promesa del boom de los datos abiertos utópico que teníamos en el 2015, en el 2010, de la economía del $1 trillón, no sé qué cosa, nunca se vio. Y hoy en día hay que sacar cuentagotas. Yo hace 10 años, 12 años que estoy en el movimiento de datos abiertos, y cuando me hiciste la pregunta, bueno, ¿qué casos de uso tenés? Yo me tuve que ir a leer un blog porque no tengo una cosa de decir, mira, qué bueno esto. Entonces yo creo que no se han materializado realmente. Me parece que todavía queda mucho camino por andar. Ahora andaremos. Perfecto, perfecto, Patricio. David. Sí, bueno, yo iba a decir un poco lo mismo, ¿no? Que no la gran promesa no está ahí. Yo el primer hackathon que organicé, no solo yo, era con más gente, éramos una asociación, lo organizamos en 2010 y salían muchas pequeñas aplicaciones, muchos pequeños casos de alguien que había hecho pues, una aplicación para ver cuando llegaba el autobús en Zaragoza o para ver el tiempo, para saber no sé qué tal cual. Entonces, había toda esta gran promesa y se pensaba que iba a haber un gran despliegue de nuevas empresas, nuevos modelos de negocio. Yo creo que eso no ha llegado. Por ver el lado positivo, yo sí que creo que los datos se han integrado un poco en la estructura que ya había, en las empresas que ya había. Es decir, que está muy bien, pues eso, cualquier información de las que comentaba Olga, una empresa puede incorporarlo en sus procesos y mejorar, con lo cual es más difícil de ver. Yo creo que es más difícil ver casos exclusivos de datos abiertos o empresas nuevas de datos abiertos, yo creo, salvo que sean puramente reutilizadoras, pero el impacto final es más difícil de ver. Yo creo que el dato abierto cala y es importante que exista porque sirve a las empresas tradicionales pues, para mejorar sus procesos y tal, ¿no? Esa es la parte buena. Pero es verdad que la promesa como tal es difícil de ver. Y de hecho, a mí me gustaría poder llegar aquí y decir, yo soy un caso de éxito de datos abiertos. Cibio es un caso de impacto de datos abiertos, pero en realidad no. En realidad nosotros usamos muy pocos datos abiertos porque los datos que queremos usar nosotros no existen, o sea, no son públicos o no son públicos en formato abierto. Por ejemplo, un proyecto que tuvo un impacto muy real, el indultómetro, está basado en datos que estaban en el BOE, pero que no estaban en datos abiertos. Y cuando se lo pedíamos al Ministerio de Justicia nos dijo que no tenían una base de datos, con lo cual tuvimos que crear nosotros la base de datos y luego además nosotros todo lo que hacemos lo publicamos en nuestro mini portal de datos abiertos para que cualquier otro lo pueda reutilizar. Es un caso de impacto, pero no en tanto de datos abiertos, porque enganchando lo que se comentaron entre las mesas, yo creo que el ángulo económico de los datos abiertos sigue y avanza, el ángulo de la transparencia es más complicado, genera más rechazo, ¿no? Y nosotros estamos justo en este lado que está como menos desarrollado.
Aún así, nosotros, también por poner un toque positivo no solo somos críticos, nosotros también un proyecto que hicimos el primer año es ¿Dónde van mis impuestos?, que era para una labor didáctica, digamos, que los ciudadanos pudieran entender los presupuestos generales del Estado, y a raíz de ahí empezó una colaboración con distintas administraciones, con Euskadi, Navarra, Aragón, y con ayuntamientos como Madrid, Barcelona. Y es un caso de éxito no solo porque hiciéramos las webs y le ayudáramos y tal cual, sino porque se generó una competición muy interesante, donde cuando hicimos la web de Euskadi era solo el presupuesto y la ejecución, creo, que era el tal. Pero luego vino Aragón y dijo, no, yo lo quiero hacer cada 3 meses. Luego llegó Torrelodones y dijo, no, espera, que voy a publicar las facturas, ¿no? Luego llegaba Madrid y decía, no, que quiero hacer las inversiones también. Entonces, todo esto, la sensación de que había un listón que iba subiendo y que cada vez se publicaba más y mejor, yo creo que es uno de los casos positivos donde hemos visto que esa competencia entre administraciones ha generado un cambio positivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay casos puntuales, pero es verdad que a veces cuando te hacen esta pregunta de dime un caso de impacto, de repente tienes un momento de pánico y dices, espera, ¿no? Si alguno tiene que haber, espera, que lo miro. Pero no se ha cumplido, digamos, la promesa entera. Muy bien, pues vamos a ahondar un poco en el por qué. ¿Quién es el culpable? El por qué, si ya lo estamos viendo en las anteriores mesas, en las ponencias también, el potencial que tienen los datos abiertos. ¿Por qué todavía vemos relativamente pocos casos de usos reales basados en ellos, en datos abiertos? Seguimos contigo, David. Claro, o sea, ya digo, nosotros estamos muy centrados en el ángulo de la transparencia, la rendición de cuentas, y ahí el problema es que básicamente lo que nosotros pedimos son temas políticamente sensibles y yo creo que en realidad muchos de los que estáis aquí sois los buenos, en el sentido que muchos de vosotros estáis luchando contra otros departamentos para que os den los datos y creéis completamente el discurso de que los datos son de los ciudadanos y que las administraciones trabajan para los ciudadanos, pero sigue habiendo muchos problemas para acceder a la información. Y como yo digo, a mí me encantaría usar datos abiertos porque me ahorraría muchísimo trabajo y podría hacer más investigaciones y podría explicar más cosas, pero en la práctica yo tengo que recurrir a la ley de transparencia, que engancha también con los datos abiertos, porque hay un ángulo de publicación proactiva donde engancharía con decir, bueno, esto lo tengo que publicar, lo publico en datos abiertos, pero lo que nosotros acabamos pidiendo, que pueden ser cosas tan básicas en teoría para nosotros como el personal eventual de los ministerios, no nos lo quieren dar y tenemos que acabar yendo a juicio, ¿no? Entonces nosotros ahora creo que tenemos 6 juicios abiertos contra la Administración. Hemos ganado 3 veces en el Tribunal Supremo, pero incluyendo, por ejemplo, un caso contra el Tribunal de Cuentas para conocer su personal eventual, que no nos lo querían dar. Pero aún así, cuando ahora pedimos otra vez el personal eventual a los ministerios, nos ponen excusas de todo tipo y no nos quieren dar información a pesar de que hay jurisprudencia. Entonces, la sensación es que el concepto de datos abiertos se ha limitado a la parte más económica y la parte más de vigilancia y rendición de cuentas pues sigue siendo una batalla constante de cara a cara. Pero incluso, porque se ha mencionado antes el ángulo europeo, pero incluso datasets que se definen como de alto valor, como el registro mercantil, no están disponibles en bloque, no hay una API, o sea, si intentas descargarte los datos te aparece en el CAPTCHA. Entonces nosotros llevamos luchando para que se abra el registro mercantil muchísimo tiempo porque nos parece una pieza fundamental para cruzarla con los datos de contratación, que sí que han mejorado. Y aunque bueno, no son consistentes porque la federación de los datos, y hay muchos problemas de calidad en los datos de contratación porque están orientados más a la licitación que a la vigilancia por terceros. Pero, por ejemplo, quizás tan importantes que Europa te dice esto es un dataset de alto valor, pues seguimos luchando para poder accederlo en buenas condiciones, ¿no? Entonces, esta sensación de que la administración es muy grande, hay una inercia muy grande y si hay algo que no te quiere dar porque es sensible, acabas teniendo que luchar años y años, ¿no? Eso es un poco mi queja y mi lamento. Perfecto. Muchísimas gracias. No, quiero meter un pequeño paréntesis. Porque la cintura política que hay que tener para trabajar en estos ambientes. En Argentina teníamos una ONG llamada Open Data Córdoba, Argentina, y queríamos hacer 2 trabajos. El primero era sobre la pauta publicitaria.
Y el segundo trabajo era sobre las nóminas y las escalas salariales de los empleados públicos. Cuando la municipalidad estaba en pelea con el sindicato de los empleados públicos, entonces quería tener una herramienta política para las negociaciones, es decir, vamos a abrir la escala salarial de los empleados públicos. Y nos llamaron a nosotros, la sociedad civil, para decirnos, ayúdanos a explicar por qué la transparencia en estas cosas es importante, que esto, que lo otro. Entonces fuimos nosotros, le ayudamos a la municipalidad a explicar la transparencia, bla, bla, bla. Bueno, al final se publicaron todos los datos, una pelea enorme, el sindicato a las calles, bueno. Después de eso le dijimos, che, gobierno, ¿te acordás cuando te ayudamos? Sí, bueno, ¿me podés dar los datos de la pauta publicitaria? Es decir, ¿cuánta plata le das a los medios de comunicación para publicidad? No, porque ese dato es sensible, porque ese dato... Nos fuimos al sindicato de empleados públicos y le dijimos, che, sindicato de empleados públicos, ¿me ayudás a pelear esto el gobierno? Nos fuimos al partido político opuesto de la oposición y decirle, che, ¿le podés explicar? Entonces hay que tener una cintura política para este tipo de trabajo tremendo. Ahora sí, entrando al tema de por qué no está funcionando. Y acá me arremango porque, mira, tengo una lista de cosas enormes. Primero, creo que todavía hay una falta de inversión total en infraestructura de datos abiertos. Dos ejemplos primero. Yo había mencionado que la Open Knowledge Foundation es la que mantiene la definición técnica de qué es un dato abierto. Es decir, cuando alguien escribe en una licitación, en un pliego, una ley, lo que es un dato abierto, la definición legal está mantenida por la Open Knowledge Foundation. Y se creó hace 20 años. Y hoy en día se habló mucho de la ética. Ahora, la definición de datos abiertos en ningún lado menciona la palabra ética. Dice que un dato abierto es un dato que puede ser utilizado para cualquier fin y cualquier uso. Ahora, están entrenando algoritmos de inteligencia artificial para dirigir misiles que terminan explotando escuelas. Entonces la comunidad está diciendo, che, ¿no es momento de revisar un poquito qué significa un dato abierto? Porque esto tiene impacto después en las legislaciones, en qué cosas se pueden utilizar. Nadie quiere poner un peso porque, no, las definiciones, abogado, aburrido, no. Después, mencioné que nosotros habíamos desarrollado SECAN, que es un bien público digital, más de 1000 gobiernos en el mundo lo utilizan. ¿Sabes cuántos gobiernos hay involucrados en el proceso y financian este software? Cero. Lo había adivinado. Cero. Cero. Y a ver, y no es un problema de SECAN ni de los gobiernos. Creo que el ecosistema del abierto, del software libre, tiene un problema fundamental en ese caso. Segundo, también hay una asimetría de intereses enorme en el tema de la gobernanza y del interés por el dato público. Yo creo que por un lado están los gobiernos que ven al dato público como un bien público, es decir, bueno, hay que liberarlo, es nuestro rol, es nuestra responsabilidad, pero del otro lado están las empresas que lo ven como un bien comercial. Y esa simetría es tan grande que no existe. Yo me peleé un poquito con el concepto de economía del dato, porque para mí no hay una economía real, porque no hay interacciones, hay como pujas de poderes, hay esta simetría que yo digo. Cuando mencionaba el caso de COVID, ayer hablábamos en la mesa que durante la época del COVID, creo que fue el Ayuntamiento de Madrid, le quería pedir a las empresas de telefonía los datos sobre las torres de cosas. Dice, estamos estudiando la movilidad, que queremos un caso, ¿me puedes dar los datos? Y la empresa de telefonía le dijo, no, para que todavía no tengo un modelo de negocio para esos datos. Entonces, claro, el gobierno da datos, pero cuando el gobierno le va a pedir datos al sector privado, el sector privado dice, no, todavía no sé cómo vendértelo. Entonces, digo, la economía del dato, bueno, ¿qué dato? Entonces, hay un segundo problema que hay que cosa. El tercero es que el acceso a la tecnología todavía es caro. Vengo de Argentina, nosotros trabajamos mucho con comunidades de África. Quiero procesar ese dato abierto. Y bueno, pagarle un data engineer. ¿Y qué le va a pagar un data engineer? 25.000 euros, 30.000, 45.000 euros al año para hacer esto. Nosotros no tenemos esa plata. Las organizaciones sociales no tienen esa plata. El acceso a la tecnología todavía es caro. Sé que hay promesas de que la inteligencia artificial va a cambiar esto. Me peleo después con eso. Y por último, el problema es que la industria y la economía del dato abierto, estoy utilizando ese término, es una economía extractivista. Es una economía que extrae valor, pero no devuelve valor. Por ejemplo, mencionaba en el caso ahí de cómo utilizaban datos abiertos de OpenStreetMap para mejorar los datos, en la charla anterior, que con los datos de OpenStreetMap mejoraban la circulación de los autos autónomos y las aplicaciones. La cantidad de empresas que están sacando datos de OpenStreetMaps para mejorar sus modelos
no devuelven a OpenStreetMap. Todos sabemos, porque es público conocimiento, que el mejor fuente de datos para entrenar ChatGPT fue Wikipedia. Y Wikipedia todavía depende de las donaciones de los voluntarios. Cero plata. Y lo que es peor, hay tanto tráfico de robots para que en vez de descargarse el archivo diario completo, van constantemente a pedir la página, no sé qué, que acaban hundiendo la infraestructura, no solo de Wikipedia, sino de muchos museos. Han quejado de que reciben un tráfico de scrapers tal que les están destrozando la infraestructura. Exacto. Entonces hay un problema grande ahí. Entonces creo que el ecosistema se tiene que sentar a discutir, ok, ¿qué está pasando? Para que realmente se pueda explorar más y que sea sostenible esto. Porque si no, no hay incentivo. Creo que queda claro. Gracias, Patricio. Olga, en vuestro caso, ¿qué barreras encuentran vuestros asociados, asociadas que quieren trabajar con datos abiertos? A ver, yo es que aparte de compartir algunas de lo que habéis comentado vosotros, también me uno un poco a la mesa anterior que hablaban que para que funcione los datos abiertos lo que hace falta es apoyo político y normativas. Estaba diciendo Albérica que en Canarias pues, han ido todo, la normativa, al cambiar las normas, pues ayuda al que es realmente convencido para que pueda, es una herramienta para poder avanzar. Entonces, partiendo de esa base, bueno, pues nosotros como Estado miembro, lógicamente, de Europa, pues existen directivas que tenemos que cumplir. Se crean las directivas en Europa para que todos los Estados miembros las transpongan. Lo que sucede en la práctica es que aunque partamos de la base de la misma directiva, luego en la práctica no se aplica de la misma manera en todos los Estados miembros. Y aquí, por poner un ejemplo concreto en España, que es lo que nos afecta a nosotros, pues en la normativa de reutilización de la información. Yo voy a ir sin rodeos. O sea, la normativa de reutilización de la información, pues en España al transponerse creó unas excepciones muy concretas, que es que dos organismos públicos españoles, que es la Agencia Tributaria y la Agencia de la Seguridad Social, están exentos de cumplir con esa normativa. Si quieren, pueden denegar la información. En el artículo 3.3 de la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público. ¿Por qué es tan importante estos organismos? Estos organismos son importantísimos por lo que habíais comentado, porque tiene muchísima información de valor, es una información actualizada, es una información que además es muy precisa y que ayuda, por ejemplo, pues, en algo tan simple como pues, la lucha contra el fraude, contra el blanqueo de capitales, conocer realmente cuál es la actividad, si están vivas o no las empresas, por ejemplo. Entonces, no hay ningún Estado miembro que tenga una excepción a este nivel. Y, lógicamente, las dos administraciones públicas españolas, a la hora de solicitarles información, antes de ver qué es lo que realmente le estás pidiendo, que a lo mejor no infringe ninguna ley, nada interno, pues te lo deniegan. O sea, no van más allá y te lo deniegan. Entonces, pues bueno, eso crea una situación que va totalmente en contra del espíritu de la Directiva Europea, totalmente en contra del espíritu de la Estrategia Europea de Datos, y deja a España en una situación competitiva con respecto a otros Estados miembros pues bastante mala, ¿no? Y aquí me voy a ir a otro tema bastante importante que desde hace unos meses, no sé si se habrán dado cuenta o no, las empresas reutilizadoras de información, pero se ha creado un apagón informativo relacionado con la información de los empresarios individuales, que son los autónomos. Desde hace unos meses no se puede acceder, el censo público empresarial en que se recogía la información de los autónomos está cerrado y no se puede acceder a los datos de los autónomos como empresarios individuales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Eso ha tenido una repercusión en los propios autónomos, que nuestras empresas no pueden acceder a esa información, por lo tanto, en el mercado no se puede informar sobre la situación de un autónomo a la hora tanto de que funcione como proveedor o como cliente. Los propios autónomos están notando la repercusión, porque incluso están cerrando, porque cualquier proveedor o cliente prefiere una pequeña o mediana empresa que a veces en tamaño es más pequeña que la que conforma un autónomo y no se pueden acceder a los datos. Otra desventaja competitiva, porque aquí tengo yo la chuleta, sí que se puede acceder, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Estonia, en Italia, en Finlandia, en Letonia y en Lituania. Y en España no, desde hace un par de meses. Entonces,
Creo que es bastante importante que se transmita y que se sepa, porque esto en unos meses pues la repercusión va a ser cada vez mayor. Y lo que sí que voy a decir, nosotros nos hemos puesto en contacto con los dos representantes más importantes de los autónomos para ver qué opinaban al respecto, como representantes de los autónomos, que es ATA y PIMEC. Y los dos nos han escrito cartas diciendo que necesitan que esa información vuelva a estar en disposición del público. El problema radica en que en España el número de identificación fiscal como empresa individual es el mismo que como persona física. Entonces, bueno, pues habrá que poner una solución, quien sea el responsable, para que podamos estar al mismo nivel que el resto de los Estados miembros. Luego aquí tengo otro tipo de barreras que ya son conocidas por el resto de los que estamos aquí, como por ejemplo el silencio administrativo negativo. Te quedas esperando la respuesta de la Administración sin saber si a lo mejor solamente has cometido el fallo de dirigirte a la que no debes y lo tiene otro, o si hay una normativa que efectivamente impida acceder a esa información, pero lo bueno, el ciudadano o la empresa, es conocer cuál es el motivo de la denegación. La falta de armonización, por supuesto. Hemos puesto el ejemplo en la que nosotros estamos haciendo pues, esta labor con el tema del top ASEDIE para que haya armonización en la información dada por las 17 comunidades autónomas, pero eso existe también a nivel de la Administración General del Estado. Y la inexistencia, hay un problema importantísimo, que no sabemos qué tiene la Administración, ni la propia Administración sabe qué es lo que tiene. Existen catálogos de datos de información que está publicada, que serán mejores o peores, unos son mejores, otros son peores. Existen, pero no existe un inventario. O sea, un inventario sobre cuál es la información que está en poder de cada uno de los organismos públicos. Ya simplemente en aras de la transparencia. Eso ayudaría a identificar por parte de la Administración qué es lo que tiene y de qué es responsable, y del ciudadano de saber qué es lo que tiene la Administración. Que no quiere decir que toda esa información pueda ser puesta a disposición del público y de las empresas, pero sí que se haga un ejercicio de precisamente distinguir cuál es la información que se puede poner a disposición del ciudadano y la que no, cuál es la razón por qué no. Eso va a ayudar también a que a la hora de solicitar información el funcionario esté formado e informado sobre lo que sí puede dar acceso y lo que no. A mí cuando hablo de las barreras también me gusta poner algún ejemplo de cuando se están haciendo bien las cosas. Porque no todo se hace mal, también hay cosas que se hacen bien. Entonces, aquí voy a mencionar un proyecto que se está realizando ahora dentro del plan de recuperación y concretamente en el proyecto Impulsa Data, liderado por la Dirección General del Dato, en el que se está tratando de identificar la demanda sectorial. Se han puesto en contacto con nosotros como conocedores de las necesidades de los distintos sectores que reutilizan información, y se está intentando analizar la demanda de 22 organismos públicos de la Administración General del Estado. Se está promoviendo la apertura de conjuntos de datos que no están actualmente accesibles para el ciudadano y las empresas, y se está tratando de impulsar, generar valor para que las empresas como nosotros puedan reutilizar información. Entonces, yo creo que siempre cuando se hace, creo que desde ASEDIE creemos en la crítica constructiva, hay que decir lo que se puede mejorar, pero también hay que mencionar cuando hay casos que se está actuando bien, ¿no? Aunque, como decimos aquí, los que estamos todos aquí estamos convencidos, pero hay que decirlo para que se sepa. Sin duda, sin duda. Puedo agregar dos oportunidades de mejora que me olvidé mencionar. La primera es que la gobernanza del dato y la legislación del dato tiene que ser clara y estratégica. Y con estratégica me refiero a largo plazo. Desde el sector privado, tuve una empresa en un momento, es muy difícil generar un modelo de negocio alrededor de un dato abierto si no tienes previsibilidad de qué va a pasar con ese dato abierto en el futuro. Correcto. Se están dando casos en Estados Unidos, también en Argentina, de que los portales de dato abierto desaparecen. Entonces, ¿cómo el sector privado va a confiar? Digo, hay una legislación clara, hay una estrategia clara, hay un compromiso de parte del gobierno de decir, este dato va a estar abierto a 10 años, con actualización mensual, ¿y qué pasa si no? Porque si no, el sector privado dice, bueno, quizás no. Y desde el lado del gobierno, creo que hay que mejorar muchísimo las contrataciones públicas. En el sentido, vos sos un proveedor del Estado, entonces todo dato que manejes me das una API para que yo lo pueda sacar. Y que el software que vos me estás desarrollando sea libre y abierto. Yo creo que esa sería una mejora enorme que ayudaría muchísimo al ecosistema de la economía del dato
si el gobierno pusiera en las contrataciones públicas, el dato que vos manejás o el dato que vos generás tiene que ser público, tiene que ser abierto. Una buena propuesta. David, hemos hecho un gran análisis de las barreras y de los retos, que no es sencillo, y ahora ya pues, estamos viendo diferentes propuestas o condiciones del ecosistema que facilitarían el acceso a datos abiertos. Olga, Patricia, han comentado algunos ejemplos. ¿Tienes alguna propuesta por tu parte? Bueno, ya digo que yo es que llevo un tiempo como que no sigo de cerca el ángulo económico de todo esto. O sea, mi propuesta es simplemente que respeten al Consejo. O sea, quiero decir que es que me siento un poco raro en este evento porque hay un discurso muy orientado o sobre todo en esta mesa, ¿no? Al emprendimiento y tal cual. Claro, y yo estoy como muy atascado en la trinchera del intentar avanzar un poco. Obviamente mi petición sería que se respeten las resoluciones del Consejo de Transparencia y que no tenga yo que acabar yendo a juicio para estas cosas. Pero bueno, es que es una petición muy egoísta, digamos, para conseguir lo mío. ¿Qué se podría hacer a nivel más general? Nosotros, en realidad, siempre que hablamos, defendemos mucho a los funcionarios, que supongo que casi todos aquí sois, y porque creemos que se ha invertido mucho, a veces, sobre todo al principio, los primeros años, era un poco exagerado, se invertía mucho en el portal, pero no se invertía un poco en los procesos internos, y los funcionarios que estaban intentando rellenar el portal con datos tenían que hacerlo a mano y tenían que luchar con otros departamentos. No se invertía suficiente en automatizar los procesos y en tener buenas herramientas, ¿no? Esto luego también tiene unas consecuencias, que es la mala calidad del dato a menudo. Si vas a contratación del Estado, pues hay muchos campos que son libres, que nadie está verificando, y cuando intentas hacer un análisis los datos están mal y tienes que limpiarlos a mano, que es una tarea muy costosa en tiempo, pues porque a veces están federando cosas que no tienen un proceso claro, un control de calidad claro. Entonces, yo siempre defiendo que hay que darle más herramientas, pues eso, a los funcionarios que están luchando con el portal, o, por ejemplo, a los archiveros, que también es todas las asociaciones de archiveros están hiperactivas siempre con el tema de la ley de transparencia y las leyes de reutilización, porque necesitan herramientas, necesitan legislación, necesitan medios. Entonces, básicamente es eso. Yo siempre defendía que lo importante no era el portal en sí, que en realidad que si tú quieres unos datos y tienes que ir a la web de un organismo en concreto, pues vas y ya están. El portal para mí siempre ha sido lo menos importante, aunque te puede servir para encontrar saber un poco lo que hay, pero sobre todo para mí lo importante es que se invierta en el proceso, pues pasar a procesos electrónicos automatizados de gestión de los datos para que la calidad sea buena, ¿no? Entonces, todo lo que se avanza en esa dirección y dar herramientas a los funcionarios que están luchando con los datos, pues encantado. Muy bien, muy bien. Quedan menos de 10 minutos. Una penúltima pregunta. Hemos hablado, sobre todo al principio del encuentro, del impacto que puede tener la inteligencia artificial en los datos abiertos. ¿Qué opináis? ¿Qué papel creéis que puede jugar tecnologías como la IA u otras en todo el acceso a los datos abiertos o a la explotación de estos datos? A mí cuando me mencionan la IA, a mí me sale el Che Guevara de adentro. Porque, a ver, concuerdo punto por punto con la presentación que se dio al principio. Y creo que es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta sumamente importante que puede empezar a derribar el costo técnico que mencionaba. Pero desde que nos lanzaron ChatGPT estamos martillando bulones por todos lados. Estamos tratando de usar eso para todo. Y yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial de resolver la barrera del acceso al dato abierto. Pero decir que la inteligencia artificial va a resolver el problema del acceso a la tecnología o al dato abierto es como decir que los preprocesados van a resolver el acceso a la alimentación, que Primark y que Zara van a resolver el acceso a la vestimenta, o que Coca-Cola va a resolver el acceso al agua potable, el problema del acceso al agua potable. Son tecnologías útiles. Concuerdo con el ejemplo que dio él. Yo utilizo la inteligencia artificial a veces para generar una herramienta sencilla, rápida, que me permita hacer alguna actividad. Pero cuando vemos la inteligencia artificial desde un punto de vista sistémico, es como las fast fashion o decir que el automóvil resolvió el problema de movilidad.
Sí, puedo usar el auto para ir al trabajo, pero la industria fósil nos calentó el planeta hasta un punto de catástrofe climática. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser vista desde un punto de un proceso sistémico. La inteligencia artificial no se entrena con datos, así como que salen de la nada y de repente, ¡puf!, datos. ¿Quién de acá sabe que en África hay una asociación de etiquetadores de datos que fue a strike, que fue a huelga? Porque, paréntesis, cuando él hablaba de la inteligencia artificial, se hablaba al principio, puede detectar si en una imagen hay una enfermedad o no hay una enfermedad. ¿Cómo sabe la inteligencia artificial eso? Bueno, porque alguien le dijo a la inteligencia artificial, esta imagen que tiene una enfermedad, tiene la enfermedad. Esta otra no la tiene. Ahí hubo un humano que le dijo, esta la tiene y esta no la tiene. Eso se llama etiquetar. Es decirle a la inteligencia artificial, este dato es veraz, este dato es falso. Bueno, en África hay empresas humanas de etiquetadores de datos a los que le dan información, y ellos dicen verás, no verás, verás, no verás, verás, no verás, verás, están todo el día verás, no verás, y se fueron a huelga para decir, estamos en condiciones inhumanas, la crisis de salud mental que tenemos es tremenda porque estamos etiquetando imágenes de violencia, imágenes de cosas. Entonces, la cadena de producción de la inteligencia artificial, primero no es ética. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta útil. Primero, no sirve para todo. Me gustó que haya hecho una separación en el inicial de estas generativas sirven para algunas cosas, pero no sirven para otras cosas. Hay potencial, pero ese potencial hay que mirarlo desde un punto de vista sistémico y no quedarnos con me le dije a ChatGPT que me hiciera esta cosa y me la hizo. Gracias, Patricio. David. Sí, o sea, yo estoy un poco alineado, bueno, bastante alineado con esto. Yo soy ingeniero informático. Yo, como tecnología, me parece impresionante un poco lo que ha avanzado y lo rápido que ha avanzado. Nosotros en Cibio publicamos hace poco un código explicando dónde podíamos usar y dónde no. Entonces, la parte periodística, por ejemplo, no usamos nada de IA, pero, por ejemplo, en todo lo que es el desarrollo interno, sí. Y yo cuando me pongo a programar con la IA, me impresiona, ha avanzado muchísimo en los últimos meses y es capaz de hacer muchas cosas. Y creo que puede tener una función, como dices tú, de ayudar a reducir el problema de acceso, ¿no? Dos problemas que le veo yo, yo diría de avanzar con cuidado y siendo consciente de cómo y dónde se aplica, porque dos problemas que veo es, uno, te puede ayudar técnicamente a desarrollar un portal que muestre unos datos tal y cual, pero sigue habiendo un problema de tú tienes que entender lo que estás tratando con los datos, ¿no? Entonces, y ahí es un poco donde yo creo que la IA te puede engañar y te puede dar una falsa sensación de confianza, de pensar que tú sabes cómo funciona una contratación, porque lo digo porque estamos viendo casos concretos donde alguien llega, se pone a hacer un portal con los datos de contratación y empieza a decir, fíjate, porque esto es corrupción, porque esto está mal y esta subvención, fíjate, y dices, es que tú no entiendes cómo funciona, o sea, te crees que sabes cómo funciona esto, pero en realidad no, eres una persona técnica que se ha venido arriba porque ChatGPT le ha dicho que no sé qué. Y nos parece un peligro porque se genera un discurso muy antisistema, muy polarizador. Y lo estamos viendo con casos concretos de gente que no entiende cómo funciona un procedimiento administrativo, que se pone a sacar conclusiones por eso, porque tiene el conocimiento técnico te genera una falsa confianza cuando tú no entiendes el dominio, ¿no? de lo que estás hablando. Y el otro problema que le veo a la IA es que también un poco por exceso de confianza a veces de las administraciones, nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la brecha digital, de cómo la gente vulnerable no puede acceder a ayudas de la administración porque el proceso es muy complicado, y a veces la administración o algunas administraciones están diciendo no te preocupes porque vamos a poner un chatbot que te va a ayudar. Y dices, no, pero es que yo quiero que simplifiques el proceso. Entonces no puede ser una ñapa encima del mal proceso pensar que te va a ayudar un chatbot, porque además se va a equivocar y la gente que no se maneja bien online va a tener muchos problemas. Lo digo porque nosotros llevamos mucho tiempo hablando en esto, los problemas de exclusión, los problemas de las citas previas, etcétera. Entonces, me preocupa esto, el que se aumente la brecha digital, y me preocupa también que se automaticen cosas y se conviertan en cajas negras, ¿no? De hecho, nosotros en septiembre ganamos un juicio en el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Transición, contra el Ministerio de Transición Energética por el caso Bosco, que sentó un precedente en el acceso a los algoritmos y al código fuente de los algoritmos de la administración, pero me preocupa que de repente se empiece a aplicar la IA sin control
y que se generen sistemas de aprendizaje que nadie entiende muy bien y que tomen decisiones, ¿no? Entonces, la decisión de la administración tiene que ser explicable y justificable, y me preocupa un poco que si el exceso de IA acabe tapando todo esto. Muchas gracias, David. Olga, Rápidamente, un minuto. sí, rápidamente. Nuestros asociados ya empiezan utilizan la inteligencia artificial para crear sus productos y servicios de valor añadido, y también empiezan a solicitarle a sus clientes herramientas y productos y servicios que sean inteligencia artificial. Lo cierto es que todavía no la vemos preparada, sí para el ciudadano de pie, pero no como para una herramienta de trabajo real, profesional. Entonces, sí que lo vemos en un futuro como un aliado, como un colaborador, pero en el momento en que el porcentaje de información que te proporciona la inteligencia artificial sea veraz, que el problema que hay ahora mismo es que no lo es. Entonces, es uno de los problemas que se tienen, comentándolo ayer también en la cena con el catedrático, pues el problema que se tiene que no se verifica la información que te proporciona, ¿no? Entonces, sí que en un futuro, y un futuro corto, lo vemos como una herramienta relevante e imprescindible y que puede generar valor dentro de la infraestructura y con protocolos, estableciendo protocolos como los que tú has comentado. Muchísimas gracias. Olga, Patricio, David, un placer haber compartido este espacio, desgranar vuestro punto de vista desde las trincheras de la situación actual, barreras, propuestas de mejora y que seguro que contribuyen, bueno, a seguir dando pasos adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.